luego veremos específicamente cómo podemos definir el Candid, qué evaluamos en el Candid. Esta parte será un poquito más ardua, que hablaremos de las escalas, pero creo que es necesario porque muchas veces hablamos del Vineland, del Bailey y nos quedamos solamente con el nombre, pero realmente no sabemos por qué son útiles y por qué gastamos tanto tiempo en hacer estas escalas, por qué es tan importante un estudio observacional. Y aquí voy a recoger un poquito todas las cosas que se han ido diciendo ya hasta ahora en la jornada. Veremos los objetivos específicos del Candid y unos resultados preliminares que se publicaron ya en el Congreso Americano del año pasado, del 2024. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando pensamos en un estudio científico es, una de las primeras cosas es: ¿existe intervención? ¿Vamos a actuar de alguna forma sobre los pacientes? ¿Les vamos a dar un fármaco? ¿Vamos a intentar cambiar la enfermedad? Si la respuesta es no, estamos ante un estudio observacional. Lo que queremos hacer es, sobre todo, describir la historia natural y poder entender la variabilidad que existe entre pacientes, la variabilidad entre las pruebas que realizamos, como el EEG, como el resto de pruebas complementarias, y también de la clínica o de la evolución de cada paciente con cada edad. Si existe intervención es cuando hablamos de un estudio experimental o ensayo clínico, que ahí es cuando aportamos un nuevo fármaco y ahí es cuando tenemos que tener medidas para ver si los pacientes cambian o no con el fármaco. Entonces, el Candid. El Candid es un estudio patrocinado por la Lulu Foundation, que diríamos que es un estudio observacional. Vemos a los pacientes sin actuar sobre ellos, y es también un estudio prospectivo longitudinal. ¿A qué nos referimos con esto? Prospectivo quiere decir que si partimos desde hoy, por ejemplo, vamos a mirar a los pacientes hacia el futuro. Esto es muy importante porque el lado contrario son los estudios retrospectivos. Estos tienen muchos sesgos. Mirar los pacientes según las historias clínicas, no se encuentran todos los datos que buscamos, no puedes planificar qué escalas quieres pasar porque ya han pasado todas esas visitas. Y longitudinal es que no miramos a los pacientes solo en un momento de tiempo, sino que vamos a seguirles, vamos a ver cómo evolucionan a lo largo de un cierto tiempo. El Candid está pensado como un estudio con un seguimiento durante 3 años y se hacen algunas visitas presenciales y otras visitas en remoto de forma telefónica. Y se han incluido pacientes con mutaciones TDKL5 patogénicas o likely pathogenic de 0 hasta 55 años. Entonces, esta es la parte más ardua que os he comentado, pero creo que es importante porque muchas veces durante las visitas hablamos del Vineland, del Bailey y nos quedamos así y al final es un poco follón de no sabemos qué estamos hablando. Vamos a ver esto y luego por qué es tan importante. Entonces, el Vineland es una escala que utilizamos para medir la conducta adaptativa y sobre todo vemos las habilidades de comunicación y las habilidades de la vida diaria. Es administrada por un profesional y es una escala validada y muy sensible a cambios severos sobre todo, pero que como contra requiere de bastante tiempo para administrarla y requiere a un entrevistador capacitado. Luego tenemos la ABCC, que es una escala de conducta y comportamiento, que esta es para ver las conductas desadaptativas de los pacientes. Es verdad que es más fácil y más rápida porque el cuidador es el que rellena el checklist, pero tiene como contra que puede ser muy subjetiva y los resultados pueden no ser tan fiables. Luego tendríamos el Bailey, que lo que nos mira sobre todo es el desarrollo cognitivo, motor y de lenguaje en niños pequeños, que también requiere bastante tiempo y requiere de un entorno y materiales adaptados para esto, por lo que hay a veces que no está disponible en todos los centros. La escala de inteligencia de Wechsler, que es un coeficiente intelectual en niños pequeños, que la tiene que administrar un neuropsicólogo, pero que no es adecuada para los pacientes con discapacidad grave. Luego tenemos la medida de función motora gruesa, que mide la tiene que administrar un profesional y nos mira la actividad motora gruesa. Lo malo que tiene esta escala es que requiere la cooperación del paciente y no todas las veces se puede conseguir. Luego tenemos una escala que es importante que se inició en este estudio, en el Candid, que es una escala en la que se intenta mirar el grado de discapacidad visual cortical. Hace falta un profesional entrenado en esta escala y requiere una formación específica con resultados que pueden ser subjetivos también, por lo que los resultados hay que tener esto en cuenta. Luego tenemos las escalas de impresión global, que ya las ha comentado Elena, que son las que se usan en la mayoría de estudios clínicos, que son muy rápidas e intuitivas, pero que algunas de ellas pueden ser muy subjetivas y los resultados hay a veces que no son del todo fiables.
Y por último tenemos la escala de calidad de vida que se administra al cuidador, y esta escala, que está bien pensada, puede resultar muy difícil a veces evaluar aspectos emocionales del cuidador, y todo eso se nos queda fuera. Y para terminar tenemos una escala corta de 12 puntos en la que se mide la calidad de vida relacionada con la salud, que también es una autoadministrada al cuidador y tiene una menor relevancia en población pediátrica. Entonces, ¿por qué es tan importante un estudio observacional y por qué es tan importante que todos conozcamos el Candid? Entonces nos vamos a basar en 3 pilares. Historia natural. Necesitamos documentar la progresión natural de CDKL5 sin los tratamientos modificadores que todavía no tenemos. ¿Por qué? Por los otros 2 puntos que vamos a ver ahora, pero también por una cosa que se ha comentado esta mañana, la brecha de implementación. Desde que conocemos un avance científico, es verdad que en los centros más pioneros o con más recursos o en ciudades donde puede haber más recursos, es más fácil poder encontrar un neurólogo que sepa los últimos avances, pero es verdad que en otros centros donde tengan menos tiempo, estén más especializados, vean otro tipo de pacientes, necesitamos algo sencillo que darles para que todos los avances estén al día. Por eso las guías clínicas, la aplicación que nos habéis dado hoy, creo que son herramientas fundamentales, y que el Candid, al documentarnos la progresión y darnos muchos más datos de qué pacientes van mejor, qué pacientes van peor, o qué podemos hacer a día de hoy para mejorar esta calidad de vida, consigamos expandirlo por todo el territorio nacional lo máximo posible, y que no la calidad de vida de un paciente depende de en qué ciudad viva, ¿no? En segundo lugar, y es uno de los objetivos fundamentales del Candid que ahora veremos, es las escalas. Tenemos que saber qué escalas son útiles. No todas las escalas están igual de validadas, no todas las escalas sirven para los mismos síndromes epilépticos. Entonces necesitamos saber qué escalas nos van a definir el cambio con un futuro tratamiento, y cuando llegue un ensayo clínico tener preparadas las escalas que son útiles para CDKL5. Y por último lugar, es muy útil tener las escalas preparadas para un futuro ensayo clínico, pero además potencialmente, habiendo registrado un grupo histórico, tenemos un grupo control contra el que enfrentar un nuevo tratamiento. Entonces estos 3 pilares yo creo que es lo más importante de todo lo que tengo que decir aquí, y de por qué es tan importante utilizar todo el tiempo que utilizamos en evaluar a los pacientes en el cambio. Entonces, ya con esto que he explicado ahora podemos entender mejor cuáles son los objetivos del estudio. El primero de todos ellos, y por eso he puesto de dónde viene el acrónimo Candid, es necesitamos encontrar cuáles son las medidas realmente útiles, robustas, para evaluar a los pacientes con CDKL5. Necesitamos esto para, cuando llegue un ensayo clínico, poder tener preparadas esas escalas. Además, sabiendo esto, tenemos que intentar tener preparados endpoints para ver cuál es realmente el cambio que es beneficioso o no, y también caracterizar la progresión natural. Como objetivos secundarios en el Candid también se intenta comprender diferentes trayectorias y diferentes variabilidades entre pacientes, y analizar la influencia de edad y el sexo, que como ya hemos visto a lo largo de toda la mañana, desde el punto de vista observacional y de experiencia clínica ya tenemos muchos datos de cuáles creemos que tienen un mejor pronóstico, cuál tienen una epilepsia más grave o menos grave. Entonces, estos son los resultados preliminares que se tienen del Candid. Se presentaron el año pasado en el Congreso Americano de Epilepsia en el 2024, y lo que tenemos hasta ahora es que se han incluido pacientes a nivel internacional hasta en 7 países, incluyendo 22 centros. Cuando se presentó este estudio preliminar, había 112 pacientes, y el 92%, la gran mayoría, como ya sabemos, eran mujeres, con una variabilidad de edad de 8,4 años, desde pacientes muy pequeñitos, con medio año, 6 meses de vida, hasta los 28 años. Y lo que también se vio es que, como ya también habíamos visto en experiencia clínica, tiene una alta carga de crisis. ¿Y por qué hemos fijado este mayor de 16 crisis al mes, que hasta un 79% de los pacientes lo tenían? Esto también es por lo que es tan importante saber cuántas crisis tienen los pacientes con CDKL5, también en relación de lo que decía Ángel. Cuando con una farmacéutica se plantea empezar un ensayo clínico, probar un fármaco, quieren enfermedades que tengan más de un número de crisis para poder incluirlos en el ensayo. Entonces, teniendo esto, sabiendo que los pacientes con CDKL5 tienen este número de crisis, les pone en primera línea para recibir nuevos ensayos clínicos de farmacéuticas que puedan aparecer.
También de los resultados preliminares podemos saber que el Vineland y el Bayley son escalas funcionales y son útiles para ver cambios en los pacientes. Sin embargo, en la escala de función motora no se ha visto que haya mucha diferencia entre pacientes ni que pueda llegar a ser realmente útil. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Dicen en el abstract que tiene un efecto suelo. Necesita mucha colaboración del paciente, hay a veces que no lo conseguimos y entonces los resultados no son tan fiables. Quizá deberíamos intentar buscar otra escala, aunque esto también es complicado. También se extrajo de todos estos resultados que los problemas del sueño son muy comunes y que en cuanto a la calidad de vida hay una alta frecuencia de calidad de vida baja y el dominio que más afectado se ve es la independencia. Y era muy corta para que no me odiéis por el café. Para las conclusiones vuelvo a incidir en 3 puntos porque creo que es lo más importante que quiero que se nos quede claro por qué es importante hacer estudios descriptivos, y es que el Candid es la piedra angular para la investigación de síndrome por deficiencia de CDKL5, porque a partir de ahí, sabiendo lo que tenemos, podemos plantear qué cosas son útiles para medirlo, cómo podemos medir los cambios y nos pone en primera línea para todas las cosas que puedan llegar. Además establece una base sólida para los ensayos.